Muy bien. Entonces, como les estaba diciendo, nuevamente buenos días a todos, buenos días doctora Adriana, muchísimas gracias a todos por la invitación y quería hablarles de un tema que es supremamente importante para todos nosotros. Sé que acá es una reunión multidisciplinaria, pero realmente el cáncer de mama es a lo que yo me he dedicado por los últimos 28, 29 años de trayectoria profesional. Y lo que hemos visto en los últimos años en referencia a este tipo de cáncer, pues realmente es un cambio que es significativo y que ha variado nuestra práctica. Estos son mis conflictos de interés. Y cuando les hablo yo de la evolución que hemos tenido nosotros en cáncer, aquí seguramente también nos acompañan algunos patólogos, nosotros vemos cómo, acá pueden ver no ven el señalador de acá, ¿verdad? No. Cómo nosotros hemos tenido desde la clasificación del cáncer una evolución muy significativa, una evolución que empezó con la clasificación morfológica del cáncer, en donde decíamos que hay un cáncer ductal, un cáncer lobulillar, para luego llegar a la evaluación histológica o inmunohistoquímica del cáncer, en donde entendimos que según la expresión de proteínas teníamos cánceres que tenían o sobreexpresaban los receptores de estrógeno o no, sobreexpresaban el HER2 o no, hasta que llegamos realmente a la clasificación molecular del cáncer. Y hoy en día hablamos de cáncer de seno de subtipo luminal. Ya generalmente así es como nos referimos al cáncer de seno que tiene los receptores hormonales positivos. Hablamos de un cáncer de seno triple negativo o de subtipo basal. Hablamos de un cáncer de mama enriquecido y utilizamos estas huellas moleculares o estos análisis moleculares también para determinar el riesgo de los pacientes, a quién darle quimioterapia, a quién no darle quimioterapia. Tenemos pruebas ómicas de evaluación de muchos otros factores en términos del cáncer que nos van a predecir respuesta a algún tratamiento o no, y por supuesto todo el desarrollo reciente de la terapia inmunológica y cómo hay algunos tumores que son ávidos o despiertos al sistema inmunológico y otros que no. Lo otro que realmente ha cambiado la manera como nosotros tratamos o vemos el cáncer es todo este entendimiento de las vías de señalización molecular. Y hoy precisamente vamos a estar hablando de este subtipo de cáncer que es, creo que esto tampoco está funcionando, pero este subtipo de cáncer que tiene una señalización a través del receptor de estrógeno. Y recordemos que este receptor de estrógeno tiene conversaciones o está interrelacionado con otras vías de señalización, como son la vía de señalización del factor de crecimiento epidérmico, en donde está también la vía del PI3K, AKT, mTOR, por supuesto la vía de las ciclinas. Y es importante cuando nosotros vemos toda esta vía de señalización y cómo están relacionadas las unas con las otras, importante para entender el porqué de los nuevos tratamientos que tenemos hoy disponibles para el cáncer de mama. Pero ¿qué tan serio es el problema que nosotros tenemos hoy en día con las pacientes de cáncer de mama? Fíjense ustedes que en el mundo, en el 2020 se diagnosticaron más de 2 millones de pacientes con cáncer de mama. Esta es la realidad mundial de la carga que tiene esta enfermedad para la sociedad. Y eso hace para… perfecto. Y por supuesto… bueno, dejémoslo así. Por supuesto, cuando nosotros sabemos que hay tantos pacientes que pueden ser diagnosticados con esta enfermedad, pues eso hace
que los tratamientos en cáncer sean más o menos relevantes. Ahora, lo otro que también es cierto que tenemos que tener nosotros conciencia, y sé que aquí hay un alto número de personas que son cirujanos, que realmente los cirujanos de mama son quienes tienen ese primer contacto con el paciente, es que la gran mayoría de pacientes, el 95% de los pacientes son diagnosticados con enfermedad temprana. Ahora, el problema que nosotros tenemos es que si bien los pacientes están diagnosticados con enfermedad temprana, si bien ustedes los operan y consideramos que la gran mayoría del tratamiento está hecho, vean ustedes cómo cuando los pacientes tienen estadio 2 pueden tener de un 27 a un 37% de recurrencia, y para estadio 3 de un 46 a un 57% de recurrencia. ¿Y eso por qué es? Vean ustedes en la parte inferior de la diapositiva cómo nosotros no hemos cambiado mucho los tratamientos que le ofrecemos a los pacientes desde 1980 o inclusive desde antes. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros históricamente por nuestros pacientes? Los operamos, ¿cierto? Les damos algún esquema de quimioterapia en los cuales, seamos honestos, no hemos avanzado mucho, ¿cierto? Antraciclinas, ciclofosfamida, taxanos, y así es como tratamos a la gran mayoría de nuestros pacientes. Les damos entre 3 y 6 meses de quimioterapia, nos la pasamos los oncólogos discutiendo que si damos antraciclinas, que si no damos antraciclinas, en fin. No hay mucho progreso en términos de la quimioterapia, y luego les damos una terapia endocrina que también no la pasamos la vida entera discutiendo que si 2 años, que si 3 años, que si terapia switch, que si terapia extendida, que si bloqueamos a los pacientes y les damos bloqueo hormonal completo o no, y luego las seguimos. Entonces, esto es lo que nosotros venimos haciendo durante años, sin realmente escoger tratamientos blancos que tengan impactos importantes, y luego seguimos a los pacientes y estos son los resultados que tenemos, ¿sí? Cuando nosotros vemos los pacientes con cáncer de mama de subtipo luminal, vemos que más o menos un 50% tienen recurrencias tempranas. Luego el resto de pacientes van a tener una recurrencia que es tardía, y fíjense ustedes lo que pasa de acuerdo a los ganglios linfáticos. Entonces vamos a enfocarnos acá. Los pacientes que tienen ganglios linfáticos negativos tienen hasta un 22% de riesgo de recurrencia, y vean lo que pasa con los pacientes que tienen más de 4 ganglios, ahí vamos a tener un 52% de recurrencia. Fíjense que eso significa que pacientes con 4 o más ganglios que ustedes operan hoy en día y que tienen todo el tratamiento estándar, quimioterapia, antraciclinas, taxanos y 10 años de terapia hormonal, la mitad de los pacientes van a tener una recurrencia. Ahora, lo importante es que cuando los pacientes con cáncer de mama tienen una recurrencia y hacen metástasis, si la recurrencia es locorregional, no es esto cierto, pero si hacen metástasis, ¿qué es esto? Ese paciente va a morir de cáncer de mama. Entonces es muy importante que nosotros logremos reconocer el riesgo que tienen los pacientes y entendamos estos, digamos, 3 factores que son importantes. Uno es que las pacientes con cáncer de mama luminal tienen un riesgo tanto temprano como tardío de tener una recurrencia. Todos nosotros tenemos pacientes que tienen recurrencias rápidas durante la terapia hormonal, y eso sucede más o menos en la mitad de los pacientes. Pero el tema con los pacientes con cáncer de mama luminal, que no es tan cierto para los pacientes triple negativos o HER2 positivos, porque ellas tienen recurrencias muy rápidas, es que ese riesgo de recurrencia se va a continuar hasta más allá de 20 años, ¿sí? Entonces son pacientes que nosotros vamos a seguir durante mucho tiempo, y siempre va a haber un porcentaje pequeño de pacientes que va a seguir teniendo este riesgo de recurrencia. Y lo otro es que el riesgo, fíjense ustedes, que va a depender del estado de los ganglios linfáticos. Entonces ahí vemos nuestro primer factor de riesgo. Digamos que
El factor de riesgo número 1 para una recurrencia, por supuesto, es ser diagnosticado con un cáncer. El segundo factor de riesgo a largo plazo es tener un cáncer de mama de subtipo luminal. El tercer factor de riesgo, como lo vemos acá, pues son los ganglios linfáticos. A mayor porcentaje de involucro ganglionar en la axila, mayor va a ser el riesgo de recurrencia. Y el otro factor, como ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, pues es el grado. Y vean ustedes cómo hay una gran diferencia entre yo tener un tumor de bajo grado o tener un tumor de alto grado en términos de la recurrencia de mi cáncer. Entonces ahí está el otro factor de riesgo, que es el grado. ¿Qué sabemos nosotros del tamaño tumoral? Nosotros tenemos este estudio en donde se evaluaron pacientes y se observó que los pacientes que tenían tumores mayores de 1 centímetro tenían un riesgo de 2.6 veces más el chance de tener una recurrencia. Entonces aquí vemos cómo se introduce el tamaño tumoral, el tamaño del tumor primario, como un riesgo de recurrencia para nuestras pacientes con cáncer de mama. Entonces hoy en día tenemos que ver que si tenemos pacientes con tumores grandes, con pacientes con involucro ganglionar, pacientes con tumores de grado 3, son pacientes que van a tener un riesgo de recurrencia importante, y sumados los factores, pues vamos a tener pacientes con riesgos de recurrencias. Así más o menos es como nosotros vemos las recurrencias de pacientes con cáncer de mama de subtipo luminal frente a los otros subtipos que nosotros conocemos. Por supuesto, los pacientes con enfermedad HER2 positiva tienen un pronóstico que es más desafortunado, y las pacientes que tienen cáncer de mama triple negativo, por supuesto, tienen más posibilidad de recurrencia, y esas recurrencias realmente son muy rápidas. Y lo mismo pasa según los ganglios linfáticos, como ustedes pueden ver en la diapositiva. Pero eso es de estudios clínicos. ¿Qué pasa en la vida real? ¿Qué pasa en los pacientes que ustedes y yo vemos en nuestra consulta frecuentemente? Este es un estudio interesante porque, como les digo, es un estudio de vida real, pacientes tratados por fuera de estudios clínicos, pacientes tratados, como les dije yo, con cirugía, con quimioterapia, con terapia hormonal, y vean ustedes cómo es que le va a nuestros pacientes. Pacientes con estadio 2, acá, van a tener a 10 años un 40.5% de chance de recurrencia, y pacientes con estadio 3 en la vida real un 62% de chance de recurrencia. A mí estos números me llaman la atención porque uno muchas veces no es consciente cuando ve un paciente por primera vez y el paciente tiene un tumor de 5 centímetros, 3, 4 ganglios positivos, que el riesgo de recurrencia de esa paciente puede ser hasta del 60%, independiente de la excelente terapia que reciba en el momento de su diagnóstico. ¿Y cómo es que nosotros hemos mejorado? Pues sí, realmente a lo que nosotros tenemos que apuntarle es a aumentar el porcentaje de pacientes que tienen estadio 1, ¿cierto? Tenemos que ir tras esos pacientes que tienen tumores pequeños con ganglios positivos, y claro, con las estrategias de tamizaje, que a ser ciertos, las estrategias de tamizaje han fallado en la mayoría de pacientes del mundo. Si nosotros vemos Colombia, más o menos un 45% de mujeres que deberían entrar en programas de tamizaje, entran en programas de tamizaje. Hace poquito vi el reporte de una compañera mía de trabajo, yo me entrené en Miami, en donde inclusive en Estados Unidos solo el 50% de las mujeres que deberían ser tamizadas son tamizadas con mamografía, y eso es realmente la única manera como nosotros podemos conseguir esta mejoría en el diagnóstico de pacientes con estadio 1. Pero vean ustedes cómo el estadio 2, que es el más frecuentemente diagnosticado, sigue siendo igual.
Entonces, hay dos cosas que hemos hecho. Hemos mejorado un poco las técnicas diagnósticas, hemos mejorado un poco o aumentado un poco el porcentaje de pacientes que es diagnosticada con estadio 1, pero también hemos mejorado los tratamientos. Obviamente, hemos desarrollado mejores esquemas de quimioterapia, mejores estrategias, hemos logrado definir a quién darle quimioterapia y a quién no, con exámenes tales como el Oncotype, el MammaPrint, el EndoPredict. Y vean ustedes cómo esto sí es cierto. Si ustedes ven pacientes diagnosticados entre 1990 y 1999, tenían una posibilidad de recurrencia a distancia del 20%, mientras que pacientes que participaron en estudios clínicos y son diagnosticados más cercano a hoy, al 2025, pues tienen un porcentaje de recurrencia menor. Entonces, sí, diagnóstico temprano y mejoría en los tratamientos es realmente lo que cambia la mortalidad de los pacientes. Entonces, vamos a ver cuáles son esos cambios que hemos tenido nosotros o esos avances que hemos tenido nosotros en términos de mejora en los tratamientos. Y así es más o menos como se ve el panorama del cáncer de subtipo luminal. Perdón. Entonces, arriba vemos cómo hemos mejorado el tema diagnóstico. Abajo vemos la tristeza de la quimioterapia. Es que vean ustedes, quimioterapia. CMF, por allá en 1977, luego en el 90 empezaron las antraciclinas, en el año 2000, hace 25 años el paclitaxel. Llevamos de verdad 25 años administrando el mismo esquema de quimioterapia. Eso es de verdad penoso y dramático. Y la terapia hormonal no se queda atrás en lo triste que ha sido el desarrollo de la terapia hormonal. Obviamente el tamoxifeno fue la primera terapia blanco que existió en cáncer, ¿cierto? Entonces, el tamoxifeno, vean ustedes cuándo lo tenemos, más o menos desde 1980, ya teníamos todos estos estudios en donde tamoxifeno mejoraba la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global en los pacientes, pero se tomó casi 20 años, desde 1980 hasta el año 2000, en tener el desarrollo de los inhibidores de aromatasa. Y le quiero recordar a ustedes que los inhibidores de aromatasa no cambiaron la sobrevida global de los pacientes, sí muestran una sobrevida, una mejoría en términos de sobrevida libre de eventos. Por supuesto, los inhibidores de aromatasa son mejor que el tamoxifeno, pero ninguno muestra un beneficio en sobrevida global. Ni anastrozol, ni letrozol, ni exemestano están asociados con beneficios en sobrevida global. Y venimos usando inhibidores de aromatasa desde el año 2000 y estamos en el 2025. ¿Sí? Y hasta ahora es que tenemos el desarrollo, desde el 2020 se tomó 20 años para tener el desarrollo en términos de los inhibidores de ciclina, que es lo que vamos a ver. Pero yo les quiero mostrar para que ustedes recuerden que nos hemos tardado años de años desarrollando mejoras en la terapia hormonal. Entonces, fíjense ustedes los estudios pivotes. El estudio ATTACK, que nos mostró que anastrozol era mejor que el tamoxifeno. Y quiero que recuerden estos números porque quiero que recuerden los deltas de mejoría en términos de sobrevida libre de eventos. ¿Sí? Es decir, la posibilidad que yo le dé a un paciente anastrozol y que ese paciente no tenga una recurrencia a largo plazo. Entonces, para anastrozol es un hazard ratio de 0.83 con un delta del 2%. Para exemestano, tal vez el estudio más de más mejoría clínica, pero menos robustez en términos de números de pacientes, que es el estudio del International Exemestane Study, un delta del 4.7%. Y vean ustedes allá el estudio SOFT y el TEXT, que básicamente aquí era demostrar cómo volver a una paciente premenopáusica a posmenopáusica con un bloqueo hormonal completo, con exemestano más triptorelina en estos ejemplos, me daba un delta de 3.8%. Y lo mismo con
estudios extendidos, este estudio que siempre utilizamos, ¿no? Que siempre usamos el BIC 198, en donde pacientes de alto riesgo les damos 5 años de tamoxifén, seguidos de 5 años de letrozol. Ahí está el beneficio, 1.8%. Y en el metaanálisis, donde se toman todos estos estudios de inhibidores de aromatasa versus tamoxifén, tenemos un beneficio en sobrevida libre de enfermedad del 3.1%, y para pacientes en términos de volverlas premenopáusicas a posmenopáusicas del 3.2%. Entonces quiero que recuerden estos números para que los comparemos con los beneficios de las terapias actuales. Y este es solo uno de los ejemplos en donde se muestra la mejoría de los inhibidores de aromatasa contra el tamoxifén, tratamiento que hoy en día es estándar. Nadie pensaría hoy en día que no le vamos a dar a un paciente con ganglios linfáticos positivos un inhibidor de aromatasa, o que en algún momento vamos a exponer a los pacientes a inhibidores de aromatasa. Pero luego llegan los estudios de enfermedad metastásica con los inhibidores de ciclina, en donde por primera vez también en cáncer de mama metastásico de subtipo luminal se ve un beneficio en sobrevida global. Digo yo, en enfermedad metastásica. Recuerden ustedes que en la enfermedad metastásica nosotros no éramos capaces de mostrar beneficios en sobrevida global. Mostrábamos beneficios en sobrevida libre de progresión de la enfermedad. Ahora, en enfermedad HER2 positiva sí que mostrábamos con trastuzumab y pertuzumab beneficio en sobrevida global, pero en cáncer de mama de subtipo luminal no se había visto hasta la introducción de los inhibidores de ciclina beneficios en sobrevida global. Entonces, lo que pasa con los beneficios de sobrevida global en enfermedad metastásica es que nosotros cuando encontramos este beneficio, traemos estos medicamentos a la enfermedad temprana. Y estos son los 4 estudios que empezaron por allá en el 2014-2015, cuando empezó a verse el beneficio en sobrevida global en enfermedad metastásica, trayendo tanto palbociclib como abemaciclib como ribociclib a la enfermedad temprana. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a salir de los 2 primeros estudios que fueron negativos, el estudio PALAS, el estudio Penélope, en donde se estudió palbociclib. Son 2 estudios que fueron negativos para el objetivo del estudio, que era sobrevida libre de eventos, y luego tenemos el estudio Monarchy y el estudio Natalie, que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a revisar los criterios del estudio Natalie. Me parece importante porque tenemos que recordar estos pacientes de alto riesgo y lo que define el alto riesgo. Entonces, fíjense ustedes que, bueno, lo primero es que es un estudio grandote, ¿cierto? 5.600 pacientes fueron reclutados a este estudio. La mayoría de pacientes que participaron en el estudio de Monarchy eran pacientes de alto riesgo. ¿Y cómo se definía el alto riesgo? O pacientes de más de 4 ganglios, recuerden que esos pacientes tienen recurrencias del 60%, ¿verdad? O pacientes que tenían de 1 a 3 ganglios con o grado 3 o tumores mayores a 5 centímetros. Entonces, digamos que el que diseñó el estudio de Monarchy se estudió muy bien los factores de alto riesgo, porque esto es una población de alto riesgo. Ahora, hubo una cohorte B que ingresó al estudio Monarchy en donde eran pacientes que tenían ganglios de 1 a 3 positivos y entraban únicamente si tenían un KI67 mayor o igual a 20, es decir, 20% de KI67 entra y de ahí para arriba entraban los pacientes. Esos pacientes eran aleatorizados a terapia endocrina estándar, la que ya hemos visto y ya no sabemos de memoria, versus terapia endocrina en combinación con abemaciclib, 150 miligramos 2 veces al día. Y estos son el último reporte hecho en ESMO del año pasado por la doctora Nadia Harbeck, en donde ustedes ven que 2 años de abemaciclib, acá ven ustedes cómo el abemaciclib se administra por 2 años. A los 2 años esta fue la primera presentación, un 2.8% de delta en sobrevida libre de eventos, y acá solamente mostramos eventos invasivos, pero quiero que se fijen cómo
a pesar de suspender el tratamiento con abemaciclib, estas curvas siguen abriéndose y a 60 meses, es decir, a 5 años, nosotros vemos que la sobrevida libre de eventos invasivos es 76% para aquellos pacientes que no tienen abemaciclib y 83% para aquellos pacientes que recibieron abemaciclib por 2 años. Es decir, tenemos un delta de 7.6 con un 32% de reducción en los eventos invasivos para estos pacientes. Acá vemos cómo todos los subgrupos de pacientes se van a beneficiar. Esto incluye aquel grupo de pacientes con de la cohorte B, es decir, pacientes que tienen un KI67 de 20 o más con 1 a 3 ganglios positivos, y no sé cómo está la aprobación aquí en Argentina. En Colombia incluye ese grupo de pacientes también. Esta es la sobrevida a eventos. Y esta fue la última presentación de sobrevida global. Esto lo hizo también la doctora Nadia Harbeck en ESMO, y ustedes ven acá cómo en ese momento no teníamos un beneficio de sobrevida global. Sin embargo, llamaba la atención esto. Vean ustedes, el número de muertes era bastante diferente cuando nosotros veíamos las muertes en pacientes con terapia endocrina. Vean ustedes acá, un número significativamente mayor, lo que en ese momento nos hizo pensar que probablemente íbamos a tener un beneficio en sobrevida global. Y afortunadamente la semana pasada salió un news report, un news release, en donde este estudio tiene ya un beneficio en sobrevida global. Les quiero recordar que ninguna terapia en adyuvancia en cáncer de mama de subtipo luminal, ninguna terapia hormonal ha mostrado al día de hoy un beneficio en sobrevida global, y este será el primer estudio que nos muestre un beneficio en sobrevida global. Entonces, pues claramente esto es supremamente importante. Esto lo vamos a ver en más o menos un mes en el Congreso Europeo, en ESMO. Nos van a presentar cuál es ese beneficio en sobrevida global. No conocemos la información, pero pues claramente es algo que es importante, que reafirmará la utilización de estos medicamentos en el escenario de pacientes con cáncer de mama de subtipo luminal de alto riesgo. Los efectos secundarios pues los conocemos, yo no me quiero detener extensamente en tema de efectos secundarios, pero lo cierto es que es un medicamento bien tolerado, está asociado con síntomas gastrointestinales, diarrea que es absolutamente controlable. Para nosotros los oncólogos sabemos cómo manejarla. ¿Cuál es el otro estudio? El otro estudio es utilizando ribociclib. Este es el estudio NATALEE, y les quiero simplemente mostrar algunas de las diferencias. En el estudio NATALEE se incluyeron pacientes de riesgo moderado y de riesgo alto, ¿sí? Entonces, este estudio nos permite incluir pacientes con ganglios linfáticos negativos con criterios de alto riesgo. La otra diferencia es que en NATALEE los pacientes toman el inhibidor de ciclina por 3 años y no por 2 años, pero es a una dosis más bajita que la utilizada en enfermedad metastásica. Los pacientes se comienzan en 400 miligramos al día y no en 600 miligramos al día, pero básicamente digamos que el diseño del estudio es inhibidor de aromatasa o terapia hormonal estándar versus terapia hormonal, inhibidor de aromatasa más ribociclib. Y estos son los últimos resultados del estudio. Es un estudio positivo, un estudio que tiene registro de la FDA desde noviembre del año pasado. Nosotros no lo tenemos disponible en Colombia, sé que aquí en Argentina lo aprobaron recientemente, y vean ustedes cómo para este estudio nosotros también tenemos un beneficio estadísticamente significativo. El beneficio es el mismo para pacientes con ganglio linfático positivo y negativo, un delta acá de 4.9. Nosotros no hacemos comparación de estudio con estudio, a menos que realmente sea una comparación en donde se estén
digamos, poniendo cabeza a cabeza las dos terapias, pero lo que vemos acá es que el delta no es tan grande, probablemente porque hay pacientes de menos riesgo de recurrencia. Entonces, si yo incluyo en este estudio pacientes que no tienen tanto riesgo, pues el beneficio aparentemente no va a ser tan alto, pero claramente es una terapia que es absolutamente indicada. ¿Qué es la otra diferencia? Este estudio tiene menos años de seguimiento. Recuerden que para abemaciclib tenemos los datos a 60 meses, acá apenas tenemos datos por lo menos publicados a 48 meses. Entonces, ya para terminar, lo que tenemos con esto es que cuando ustedes ven acá las guías que utilizamos como la NCCN, ESMO, St. Gallen, todas nos recomiendan utilizar inhibidores de ciclina para pacientes que cumplen los criterios de los estudios. Entonces recordemos, más de 4 ganglios, 1 a 3 ganglios con tumores o grado 3 o tumores de más de 5 centímetros o KI67 mayor al 20%. Ahora, las guías americanas nos dicen que debemos preferir utilizar abemaciclib. ¿Por qué preferir utilizar abemaciclib? Porque es un estudio, una droga, un medicamento que tiene más larga seguimiento. El estudio de Monarchy ha sido seguido por más meses que el estudio Natalie y porque son únicamente 2 años de tratamiento versus 3 años de tratamiento. Así que, en mi opinión, hoy en día este es el estándar de tratamiento. Por supuesto, hay pacientes que no caben dentro del estudio Monarchy, podemos considerar en esos pacientes ribociclib, pero creo yo también que cuando en ESMO se presenta el beneficio de sobrevida global asociado al abemaciclib, que ya sabemos está, solo no sabemos cuánto, pues creo que todas las guías por supuesto le van a dar un soporte mucho más grande a la administración de abemaciclib en estos pacientes. Algo que me parece importante es, por ejemplo, St. Gallen nos dice que para aquellos pacientes que están mutados, recuerden que St. Gallen es un consenso de expertos, no es basado en evidencia, porque de esto que les voy a decir no hay evidencia, pero para aquellos pacientes que tienen mutaciones de BRCA y un cáncer de subtipo luminal, lo que recomiendan los expertos es utilizar el olaparib por 1 año, seguido de abemaciclib por 2 años. Así que finalmente nosotros hemos logrado encontrar una terapia que de manera muy significativa, tanto en sobrevida libre de eventos como ahora con la nueva información sobrevida global, le cambia por supuesto la vida a nuestros pacientes, todo este gran número de pacientes que sabemos que van a recurrir. Esto es solo para mostrarles que las guías europeas nos recomiendan lo mismo. Ellos dicen que si abemaciclib no está disponible, considerar ribociclib para el grupo de pacientes que fueron incluidos en el estudio Natalie. Así que con esto termino y doctora dejo abierto para preguntas. Este es el grupo de la unidad de mama del CETIC con la gente y muchísimas gracias a ustedes por su atención.